procedimiento que vamos a seguir para resolver el conflicto se conoce como acción, que esa acción va a dar lugar, que es el medio legal, que es el primer paso del procedimiento. ¿Y cuál fue el procedimiento que se pudo haber seguido? Dependiendo, ¿verdad? Resulta que el procedimiento acciones de ley o legis actiones se pudo aplicar en la ciudad de Roma o una milla alrededor, que después surgió un procedimiento creado por los magistrados para resolver los conflictos que se daban más allá de ese kilómetro de la ciudad, más allá de esa milla, y que entonces a ese procedimiento lo conocemos como el procedimiento formulario. De ese procedimiento formulario, recuerdo, estábamos hablando en la última clase. Eh, ¿Hay alguna duda, alguna inquietud con relación a ese procedimiento formulario? No, licenciado. Muchas gracias. Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos de ese procedimiento formulario todavía pendiente de abordar? ¿Se recuerdan que hablábamos sobre que existía la posibilidad de que las personas no estuvieran de acuerdo con la sentencia que se había dictado? Y si ese fuera el caso, pues entonces hay que utilizar un remedio, un recurso para oponerse a esa sentencia. Estos recursos que se podían utilizar, ¿cuáles eran? Fundamentalmente hay 4, pero de esos 4, solo uno es de carácter general. Veamos el primero. El primero es la intercesio. La intercesio era un recurso que podía ser utilizado únicamente por plebeyos. Cuando un plebeyo se sentía afectado, entonces, pero no estoy compartiendo, ¿verdad? Ustedes. Perdón. Bien, ahora sí. Entonces decíamos que lo que tenemos son los recursos y el primer recurso que podemos identificar se conoce como intercesio, que podía ser utilizado por los plebeyos. Estos plebeyos que podían acudir ante el tribuno de la plebe para que él viniera y en su momento pues pudiera interceder por ellos, ir en nombre de ellos a hablar ante otro magistrado o ante un juez que había resuelto, que había emitido una sentencia, ese recurso en donde el plebeyo iba y le decía al tribuno: mira, yo creo que esa sentencia no fue dictada conforme a derecho, por tanto es una sentencia injusta y yo necesito que pues acudas ante quien la emitió y hables en mi nombre, intercedas por mí. Ese es el recurso de la intercesión. Un segundo recurso es el de la in integrum restitutio. Este solo puede ser utilizado cuando el magistrado en su edicto anual ha incluido este recurso. Si en donde yo estoy el magistrado que emitió su edicto anual no incluyó este recurso, yo no lo puedo usar. Solo si el magistrado tiene este recurso dentro de su edicto anual, entonces yo podría utilizarlo. Por tanto, tampoco es un recurso de carácter general. Va a depender del edicto anual que se haya emitido. Entonces, este puede ser utilizado obviamente por cualquier patricio, pero solo si y solo si el magistrado en su edicto anual ha incluido a este recurso dentro de su edicto anual. Entonces, esa es una característica. El tercer recurso es el más utilizado. Este sí es de carácter general, es la revocatio indubrum. ¿Y qué es lo que se buscaba? Pues aquí lo que se buscaba, como era el recurso de carácter general y como lo normal es que cuando se emite una sentencia, pues haya una de las dos partes que se oponga, ¿verdad? Porque si la sentencia es condenatoria, salta de felicidad el actor, pero el demandado está molesto. Pero ¿y si la sentencia es absolutoria? El que salta de alegría es el demandado.
pero el actor está molesto. O sea, no se puede quedar bien con las dos partes. Entonces siempre va a haber alguno que va a cuestionar la sentencia. La posibilidad de que ese que no está de acuerdo con la sentencia haga uso de un recurso es grande y el recurso más generalmente utilizado era la revocatio. Pero vienen los romanos y dicen, aquí lo que vamos a conseguir es que tantas sentencias dan lugar a tantos recursos de revocatoria, ¿verdad? Si 100 sentencias se emiten, pues 100 recursos de revocatoria vamos a tener, porque siempre vamos a encontrar una parte que no está de acuerdo con la sentencia que se ha emitido. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la manera de disuadir a los ciudadanos de que hagan uso del recurso. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues para aquellos casos en donde se usa el recurso, pero resulta que al final la sentencia se confirma, es decir, solo lo interpuso, pero él en el fondo tal vez sabía que la sentencia era justa, pero tenía que oponerse. Bueno, pues resulta que si la sentencia se confirma, lo vamos a condenar a tener que pagar el doble de la suma de dinero porque las sentencias serán en entregar una suma de dinero, ¿verdad? Entonces, si a mí me han condenado a entregar 1,000 AES, pero para no pagar las 1,000 AES hago uso del recurso de revocatoria, aún sabiendo que sí tengo que pagarlas, y me confirman la sentencia, es decir, se declara no al lugar a la revocatoria, entonces no voy a pagar 1,000, voy a pagar 2,000 AES. Entonces, ¿qué prefiero yo? ¿Pagar los 1,000 ahora o pagar los 2,000 después? Obviamente, si yo sé que de todas formas va a declararse que la sentencia está dictada conforme a derecho, mejor pago ahora, ¿verdad? Eso es lo que se buscó. Se buscó disuadir a las personas de que hicieran uso del recurso con esa condición de que si se oponían y resultaba que se confirmaba, la sentencia se iba a duplicar. Por eso es induprum. Bien, ese es el recurso de carácter general. Hay un cuarto recurso, es la apelatio. Este recurso era procedente únicamente cuando resultaba que, por ejemplo, el procedimiento terminaba en una sola fase. Pero hablemos de ese procedimiento formulario. ¿Cuántas fases tiene el procedimiento formulario? 3 fases. No, no son tres, Son dos, licenciado. son dos fases. Muy bien, dos fases son. ¿Cuáles son los nombres de esas dos fases? Injure y la Muy bien, la fase injure y la fase injudicio. Esas son las dos fases. ¿Se dan cuenta? Lo normal en este procedimiento es que los casos se resuelvan en dos fases. Entonces, si lo normal es dos fases, ¿cuándo vamos a usar la apelatio? Si la apelatio exige que el proceso, que el procedimiento sea concluido en una sola fase. Era muy raro encontrar eso. La verdad es que eso lo pudimos ver únicamente ya en la parte final, cuando estaba a punto de iniciarse un nuevo procedimiento, de cambiarse el procedimiento formulario por uno distinto, o ya estaba surgiendo otro procedimiento, pero al principio lo normal era en dos, entonces la apelatio prácticamente era imposible de utilizar en un inicio. Bueno, esos son los recursos, ya los remedios. ¿Qué pasa si se ha dictado una sentencia y nadie la impugna? Nadie hace uso de recursos o remedios. Pues la sentencia se confirma. ¿Qué pasa si alguien hace uso del recurso, pero de igual manera se confirma la sentencia? Bueno, pues cualquiera de las dos nos va a llevar a tener una sentencia firme. Cuando la sentencia está firme, cuando ya no se va a poder modificar porque ya no cabe recurso o porque si se hizo uso de los recursos, estos no resultaron, bueno, pues resulta que podemos decir que la sentencia causa efectos. ¿Qué efectos va a lograr? El efecto se conoce como res judicati, cosa juzgada. Res judicati quiere decir cosa juzgada. ¿Qué quiere decir que la sentencia causa cosa juzgada? Quiere decir que ya se resolvió, que ya se juzgó y eso trae efectos. Dos efectos fundamentalmente. El actio judicati y la exceptio judicati. Hablemos del actio judicati. El acto iudicati quiere decir que una vez se dicta sentencia, la acción que dio lugar, ¿se recuerdan? La acción era el primer paso.
Si la acción es el primer paso, podríamos decir que el último paso es la sentencia. Bueno, pues si la acción ya se usó, se llegó a la sentencia, la acción ya se extinguió. Ya no existe jurídicamente la acción. Ahora, ¿qué es lo que hay? Una sentencia. Y esa sentencia es el primer paso para poder iniciar un procedimiento de ejecución. Entonces, por eso se dice que la sentencia se vuelve una actio iudicati, o sea, se vuelve una acción en un procedimiento ejecutivo. Será el primer paso para un procedimiento ejecutivo. ¿Y quién va a hacer uso de esa acción? Pues obviamente, si el actor ha conseguido que la sentencia sea condenatoria, pues la acción con la que él comenzó el procedimiento se extinguió, jurídicamente ya no existe, pero ahora tiene una sentencia y con esa sentencia es que va a acudir a un órgano para poder promover la ejecución. La sentencia es el primer paso dentro de esa ejecución. Entonces esa sentencia es la actio iudicati. Es una acción ahora la sentencia. Pero por el otro lado, la sentencia pudo ser absolutoria. Si la sentencia es absolutoria, el actor de repente no está contento y dice, yo le voy a iniciar otro juicio a este señor, voy a iniciar otro procedimiento. Va ante un magistrado a plantear la situación, es decir, está otra vez dando el primer paso, ¿verdad? Una segunda vez, está intentando en un segundo momento dar ese primer paso nuevamente. Bueno, pero resulta que él dio el primer paso. Pero se recuerdan que ahora, una vez aquel da el primer paso, corresponde escuchar al demandado. Entonces va a llegar el demandado y le va a decir, señor magistrado, este señor otra vez me quiere enjuiciar por lo mismo. Mire, ya que hay una sentencia. Ah, está usando el demandado la sentencia como un medio de defensa. ¿Cómo se llaman los medios de defensa que consisten en situaciones de derecho o circunstancias de hecho? ¿Cómo se llaman los Exceptis. medios? Exceptio, excepciones, muy bien. Entonces quiere decir que ahora la sentencia para ese demandado que está haciendo nuevamente o que se les pretende iniciar un nuevo proceso, pues la sentencia para él es un medio de defensa. Entonces es una exceptio iudicati. Nos damos cuenta, la sentencia causa cosa juzgada y eso implica que se puede usar como una acción o como una excepción según las circunstancias. Bien, esos son los efectos de la sentencia. Pero decíamos que después de los efectos de la sentencia, lo que procede es la ejecución. Bueno, ya la sentencia está firme, causa efectos y ahora procede a ejecutar. Hay que hacer que, bueno, ¿qué puede pasar acá? Puede pasar que el que ha sido sentenciado condenatoriamente cumpla, ¿verdad? Si a mí me dijeron, tienes que entregarle 10,000 haces a tu vecino, pues puedo decir yo, pues aquí están vecino los 10,000 haces y se acabó todo. No es necesario ir a la ejecución. Pero si yo vengo y le digo, a mí qué me importa que el juez diga que yo tengo que darte 10,000 haces, yo no te voy a dar nada, entonces el vecino va a tener que iniciar un procedimiento de ejecución. El primer paso que va a dar es el basado en la sentencia, como hemos dicho antes, la actio iudicati. Entonces, ¿cómo eran las ejecuciones en este momento? Pues era la manus iniectio o el pignoris capio. ¿Qué es el manus iniectio o el pignoris capio? Eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que vimos para las acciones de ley o legis actiones. Pero aquí van a ver otros elementos. El bonorum benditio. Con el paso del tiempo va a surgir el bonorum benditio. ¿Y en qué consiste el bonorum benditio? El bonorum benditio, bonorum es patrimonio. Entonces consiste en que le van a quitar su patrimonio al que no quiere cumplir y lo van a vender, ¿ya? Por eso es benditio. Van a vender el patrimonio del que no quiere pagar. Y del dinero que se recibe de la venta del patrimonio, pues se tiene por pagada la deuda que no quería pagar. ¿Se dan cuenta? Es más evolucionado que el anterior, porque el manus iniectio era aquello de tomarlo por el hombro, llevarlo a pasear, esperar que alguien se apiadara y si no, pasados 60 días, pues lo podían matar, lo podían desterrar, lo podían esclavizar, ¿verdad? Imagínense, la muerte por no pagar.
Eso ya no existe, ¿verdad? Hoy ni siquiera hay prisión por deuda. Bueno, pues la bonorum venditio ya era más civilizada porque no lo iban a esclavizar, no lo iban a matar, no lo iban a desterrar, sino solo le quitaban su patrimonio, lo vendían y de la venta se pagaba la deuda que él tenía según la sentencia. Bonorum venditio. Le quitaban todo su patrimonio, ¿ya? Todo. No es de que, ay, con la mitad tal vez basta. No, todo su patrimonio se le quita y se vende. Bueno, luego viene un tercer momento en donde se da la cessio bonorum. En la cessio bonorum, digamos que todavía es más civilizado. Resulta que viene el demandado, el condenado, y dice, yo sí quiero pagar, señores, pero no tengo, no he podido vender nada y no sé qué hacer. Entonces, solo por manifestar la voluntad de querer pagar, le concedían la oportunidad de darle tiempo para que vendiera sus cosas y fuera pagando conforme se le iban dando las condiciones. Cessio bonorum era más favorable todavía. Y luego viene la tercera, que es la distractio bonorum, que ya se parece a lo que ahora se utiliza, en donde se le va a quitar el patrimonio a este señor, pero ya no en su totalidad, sino solamente en lo necesario para pagar la deuda. Se le quita lo que corresponde y con eso se vende y se tiene por pagada la deuda que en su momento tuvo. Ya no es todo el patrimonio, solo es una porción, la que sea suficiente para pagar la deuda que tenía. ¿Alguna duda? Licenciado, yo sí tenía una duda con el primero. Entendí bien que era el tercero y el cuarto que explicó, pero el primero no lo terminé de entender. Fue el primero. El manus iniectio Ah, Ah, creo que ya sabe. ya, ya sé de qué habla. Es que pensé hablando de los recursos. Pues ese no lo expliqué porque ese ya lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Por eso no lo expliqué. Después, el que les describía cuando hablaba sobre que sacaban a pasear al señor 3 veces a la plaza durante 60 días y que si nadie se apiadaba y nadie pagaba por él, entonces lo podían El esclavizar, menos lo podían civilizado, desterrar, lo ¿verdad? podían matar. El menos civilizado. Pero ese ya lo habíamos explicado antes, por eso no entramos Sí, en sí, tanto sí. detalle ahora, Ok, gracias. para servirle. Disculpe, licenciado, dijo que las sentencias podían ser absolutorias. ¿Y cuál era el otro tipo? Condenatorias. Gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, con eso estamos terminando el procedimiento formulario y vamos a pasar al procedimiento extraordinario. Entonces, veamos, el procedimiento extraordinario va a surgir, y se llama extraordinario porque surge para resolver solo ciertos problemas en particular. Veamos, les voy a compartir un video. Vamos a ubicarlo históricamente y relacionarlo con los otros dos procedimientos que fueron creados dentro del derecho romano. El procedimiento judicial en Roma pasó históricamente por tres distintas modalidades. Tenemos la república y el manera de resolver los conflictos. La primera manera nace en el ius civile, aquel derecho creado para regular las relaciones entre los ciudadanos romanos que se encontraban en la ciudad de Roma. En el contexto del ius civile se creó el procedimiento que se conoce como acciones de ley. El procedimiento acciones de ley no se sabe con precisión cuándo nació.
se tiene certeza que cuando se emite la ley de las 12 tablas, este ya estaba como una práctica dentro de la sociedad romana, pues las 3 primeras tablas de esa ley están dirigidas a regular este procedimiento. Posteriormente, Roma se va extendiendo y eso hace que el territorio de Roma abarque más que la ciudad. Los conflictos ya no se van a dar únicamente en la ciudad, sino también en la provincia. Pero no hay un derecho que regule la provincia, no hay un procedimiento para resolver los conflictos que se vayan presentando en la provincia. Es así como va a surgir el ius honorarium. El ius honorarium va a crear el procedimiento formulario, un procedimiento que se va a utilizar para resolver los conflictos que se puedan dar en la provincia. Como nos podemos dar cuenta, este procedimiento surgió con la ley Aebutia en el año 130 a.C. y va a permitir que contemporáneamente podamos identificar dos procedimientos. En la ciudad se aplican las acciones de ley, en tanto que en la provincia el procedimiento formulario. Es hasta con la emisión de la ley Eulia Iudisorum Privatorum del 17 a.C. que se va a dejar sin efecto el procedimiento de acciones de ley. A partir de ese momento, el único procedimiento que se va a aplicar en Roma es el procedimiento formulario. Este se va a aplicar tanto en la ciudad como en la provincia. Posteriormente va a surgir un procedimiento que se conoce como extraordinario. El nombre se debe a que este se va a aplicar únicamente para resolver procedimientos, conflictos que tienen que ver con la tutela, la prestación de alimentos o el estado de libertad de las personas. Todos los demás temas, todas las demás materias se van a resolver mediante procedimiento formulario. Sin embargo, realmente en la época de Diocleciano, este procedimiento de extraordinario ya solo el nombre tenía. Era el procedimiento que se estaba utilizando para resolver cualquier tipo de conflicto. Y es con la emisión de una constitución de Constancio y Constantino en el año 342 después de Cristo que deja de utilizarse el procedimiento formulario y a partir de entonces el procedimiento que se va a utilizar para resolver cualquier tipo de conflicto que haya entre los ciudadanos romanos será el procedimiento extraordinario. El procedimiento extraordinario tiene este nombre porque no se va a aplicar para cualquier conflicto. En este procedimiento se van a conocer únicamente conflictos que tengan que ver con la tutela, la prestación de alimentos o el estado de libertad de las personas. Todos los demás conflictos, todas las demás materias sobre las que puede haber un conflicto serán conocidas en un procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario era el procedimiento formulario. Con el paso del tiempo, este es el procedimiento que se va a utilizar en general. Le quedará, como hemos dicho, únicamente el nombre de extraordinario, porque en la práctica se ha vuelto el procedimiento ordinario. En este procedimiento, dado un conflicto entre dos ciudadanos, aquel que siente una amenaza o una vulneración en su derecho, va a iniciar el procedimiento, va a hacer uso de la acción. Este procedimiento se caracteriza porque se va a resolver en una sola fase, la fase in iure. Esta fase está a cargo de un magistrado. Es ante este magistrado que se va a presentar el actor, ahora acompañado de un jurisprudente. El jurisprudente va a cumplir la función ageré, va a asistir al actor en este procedimiento. El magistrado escucha los motivos por los cuales el actor considera que tiene un conflicto y, dependiendo de esas circunstancias, va a citar al demandado. La evocatio consiste en esa citación, la cual se puede hacer de 4 maneras. Puede existir la denuntiatione, que implica que el magistrado citará verbalmente al demandado. Literis, el magistrado citará mediante un escrito al demandado. Bandos, cuando posiblemente no se puede ubicar al demandado en un lugar, se hará uso de los bandos. Se pregonará por las calles haciendo saber que se le está citando para que alguien le informe y se presente a resolver el conflicto ante el magistrado.
Y la cuarta manera consiste en que el actor presente un documento escrito al demandado. Una vez el demandado se ha enterado de que hay un procedimiento en contra de él, tendrá que presentarse ante el magistrado. Cuando se presente el demandado, también lo va a hacer acompañado de un jurisprudente. Son 10 días los que tiene el demandado para presentarse ante el magistrado. En la época de Justiniano, ese plazo se amplió a 20 días. Ya una vez están frente al magistrado, tanto el actor como el demandado, se le va a dar la oportunidad de hablar primero al actor, quien dará la narratio. En la narratio dará a conocer cuál es el derecho que él siente amenazado o vulnerado, para que luego se le dé la oportunidad al demandado, quien hará la contradictio. En la contradictio, el demandado tiene la posibilidad de oponerse simplemente, interponer excepciones o la de declararse confeso. Si se opone o se defiende mediante excepciones, entonces ahora está la oportunidad para el magistrado, quien tendrá que dictar la litis contestatio. La litis contestatio también es un decreto emitido por el magistrado, un decreto que no le pone fin a la fase in iure, como ocurría en el procedimiento formulario. Ahora la litis contestatio únicamente tiene la finalidad de delimitar el conflicto. Únicamente cierra la posibilidad para que el actor pueda ampliar sus pretensiones o el demandado interponer nuevas excepciones. Posteriormente, se les invitará a ambas partes a que tengan que rendir un juramento. Ambas partes y sus abogados tendrán que jurar que van a actuar de buena fe, que van a comportarse de tal manera que no implique una conducta injuriosa del uno al otro. Es el momento del iusirundum calumniae. Posteriormente, se dará la oportunidad para que los jurisprudentes puedan dar a conocer por el lado del actor la postulatio y por el lado del demandado la contradictio, incluyendo la interposición de excepciones si es que procede. Seguidamente se da la oportunidad para que se presenten los medios de prueba. Primero presenta los medios de prueba el actor, seguidamente el demandado. Estos medios de prueba pueden ser los mismos que se utilizaban en el procedimiento formulario. Aquí se tienen como medios de prueba otra vez públicos aquellos que son emitidos por una autoridad y privados aquellos que son emitidos por un particular. También puede presentarse de las partes inicial, que consiste en la inspección que puede hacer el magistrado en el lugar en donde se dieron los hechos, y la fama pública. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Igual que en el procedimiento formulario, la carga de la prueba es una responsabilidad que corresponde al que afirma. El que afirma tiene la obligación de probar. Un elemento más que hay es que en este caso el magistrado puede de oficio solicitar medios de prueba que no han sido propuestos por ninguna de las dos partes. Una vez se han recibido las pruebas, viene el momento para que el magistrado dicte sentencia. A diferencia del procedimiento formulario, ahora el magistrado tiene que dictar sentencia. No existe la posibilidad de que se abstenga de dictar sentencia. Antes se podía abstener porque los medios de convicción no eran suficientes. Ahora no. Ahora, dado que el magistrado de oficio puede solicitar otros medios de prueba, entonces recae en él la obligación de tener que dictar sentencia. La sentencia que va a dictar el magistrado
puede ser absolutoria o condenatoria. Absolutoria implicaría que le está dando la razón al demandado y condenatoria implica que la razón la tiene el actor. El contenido de la sentencia también ahora es distinto. En el procedimiento extraordinario, la sentencia puede incluir el pago de una suma, la entrega de una cosa o el cumplimiento de cierta conducta. Pero además, también va a encerrar una condena en costas procesales. Este es un elemento que no existía antes. Ahora, ¿por qué existen las costas procesales? Lo que ocurre es que seguir este procedimiento implica para el Estado incurrir en ciertos gastos. Esos gastos deben de ser aportados por alguna de las dos partes. ¿A qué parte le corresponderá? A la parte que sale perdiendo en el procedimiento. A ella le corresponderá pagar las costas procesales. Esto que nos muestra que en el procedimiento extraordinario ya no hay aquella justicia gratuita que caracterizó a los procedimientos anteriores. Ahora se incurre en gastos cuando se hace uso del procedimiento y esos gastos tendrán que pagarse. ¿Por qué? Porque también el Estado ahora ya no tiene magistrados que son electos anualmente y que ejercen el cargo de manera gratuita. Ahora se trata de magistrados que son nombrados por el emperador por un tiempo indefinido y que reciben honorarios. Entonces, para el Estado ahora es oneroso prestar el servicio de justicia. Consecuentemente, determina las costas procesales. ¿Qué pasa después de que se ha dictado la sentencia? Una sentencia no necesariamente va a tener tranquilas a ambas partes. Normalmente una sentencia absolutoria hace que el actor esté molesto y quiera impugnarla. Una sentencia condenatoria hace que el demandado sea el que está molesto, que puede considerar injusta la sentencia y consecuentemente impugnarla. No importa cuál de las dos partes, si una de estas considera que la sentencia es injusta, puede impugnarla. Los medios de impugnación son los siguientes. Los recursos o remedios procesales son la apelatio. En este caso, el único recurso que se puede aplicar es la apelatio. La apelatio era el recurso propio de este procedimiento. La apelatio implica que hay un magistrado de segundo nivel que jerárquicamente es superior al magistrado que ha resuelto este procedimiento y a él le corresponde conocer la apelatio. Hay dos formas de hacer uso de la apelatio. La primera es interponer el recurso ante el magistrado que conoció y resolvió. Pero si él llega a rechazar el recurso, entonces podemos ir directamente ante el magistrado superior. Esta apelatio se puede interponer por escrito o verbalmente y se tenía 3 días para poder hacer uso de este recurso, 3 días después de haber sido dictada la sentencia en el procedimiento extraordinario. ¿Qué efectos trae la sentencia? Una vez esta sentencia no ha sido impugnada o si fue impugnada, resulta confirmada después en la apelación, la sentencia está firme. Una sentencia firme causa cosa juzgada y esto debe entenderse como que no puede iniciarse un nuevo procedimiento contra la misma persona por las mismas razones que se ha iniciado ya uno antes. Que haya cosa juzgada da como consecuencia que el actor vea a la sentencia como una actio iudicati, es decir, como una acción.
la acción que le permitió al actor iniciar el procedimiento extraordinario ha muerto jurídicamente con la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que le ha quedado al actor? Lo que le ha quedado es la sentencia, y esa sentencia es ahora una acción con la cual podrá iniciar un procedimiento ejecutivo. Por eso es que la sentencia para el actor ahora se vuelve una actio iudicati. Para el demandado se vuelve una exceptio iudicati. ¿Esto qué implica? Implica que ahora el demandado tiene un medio para defenderse, un medio basado en una situación jurídica, que es la sentencia. Si llegara a darse un caso en el cual el demandado es citado frente a un magistrado, bueno, pues ahora puede llevar la sentencia y decirle, magistrado, ya no puede darse un nuevo procedimiento si yo ya fui absuelto en uno. Aquí está la sentencia. Está utilizando la sentencia como un medio para defenderse, como una excepción. Por eso es que la sentencia para el demandado se vuelve una exceptio iudicati. ¿Cómo es la ejecución de esa sentencia? Para que se realice la sentencia, para hacer realidad la sentencia, se cuenta con 30 días. Si pasados los 30 días de que la sentencia está firme, el que ha sido condenado no la cumple, entonces es posible iniciar un procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo podía ser la aprehensión de la cosa. En este caso, si hemos sido sentenciados a tener que entregar una cosa, bueno, pues al pasar los 30 días y no cumplir, se puede hacer uso de la fuerza del ejército de Roma para poder ir y aprender esa cosa que tenemos que entregar. Otra forma de ejecutar la sentencia es mediante el secuestro de cosas, pinoris ex causa iudicati captum. En este caso, lo que implica es que yo he sido condenado a entregar una suma de dinero. Como han pasado 30 días y no he cumplido con la sentencia, entonces pueden ir a mi casa y tomar de mis bienes aquellos que consideren suficientes para saldar la cuenta. En ese caso, toman los bienes, los venden y del dinero que obtienen, cubren la deuda que tenía. Y la tercera opción es las medidas coercitivas. En este caso, seguramente fui condenado a tener que realizar una actividad. Han pasado 30 días y no lo he hecho. Entonces, se aplicará una medida coercitiva. Se me obligará a tener que realizar o a dejar de hacer aquella conducta a la que he sido condenado en la sentencia. Aún no está listo, Luis Pedro. Les agradezco la atención y estamos nuevamente en clases el próximo lunes
a las 14:30 horas. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz día, Ali. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde. Igualmente.